El diagrama de fases también permite conocer cómo se forman las fases a medida que la aleación se enfría desde el líquido hasta el sólido. En clases anteriores hemos visto que el proceso de solidificación se da por nucleación y crecimiento. Eso se observa acá. Vamos a suponer que tenemos una aleación 40% níquel. Esa aleación estaría representada por esta línea vertical en su totalidad. Y vamos a suponer que la aleación se encuentra a 1400 grados centígrados. Entonces la aleación estaría acá. El punto de intersección me indicaría que la aleación está en estado líquido. Vamos a suponer, vamos a borrar acá para que sea más claro, vamos a suponer que esta aleación, este punto de acá, lo vamos a representar de otra forma, este punto 1400 grados, vamos a suponer que la aleación comienza a enfriarse y entonces lo que ocurriría es que la línea vertical comenzaría a bajar acá. Eso sería equivalente a que el punto que representa la temperatura comienza a bajar y entonces llega un momento donde ese punto toca esta línea, esta frontera. A esa línea se le llama la línea de liquidus y esa línea marca el inicio de la solidificación cuando la aleación enfría. Cuando la aleación toca esa línea, y llega a este punto de acá, se inicia la solidificación. Se forman los primeros núcleos cuando la aleación toca la línea de líquidos. Luego, a medida que la aleación se sigue enfriando, vamos a reducir el tamaño de este lapicito, a medida que la aleación se sigue enfriando, sigue bajando por esta línea de acá, sigue bajando, acá está en la zona del líquido más sólido. Lo que está ocurriendo cuando la aleación se desplaza acá es que los núcleos que se formaron en este punto comienzan a crecer. Cada vez hay más sólido y menos líquido, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la aleación sigue bajando y cuando llega a este punto de acá, cuando toca esta línea, entonces el último líquido se convierte en sólido y la solidificación finaliza. A esta línea se le llama línea de solidus, esta de aquí abajo, y marca el final de la solidificación cuando una aleación enfría. Entonces, de esta manera, a medida que la temperatura sigue disminuyendo, vamos a regresar al tamaño original, a medida que la temperatura sigue disminuyendo, yo estoy ahora en la fase sólida, la aleación es 100% sólida y de aquí en adelante lo único que ocurre es que el sólido se está enfriando. Pero la transformación de fase se dio acá dentro de esta zona de líquido más sólido. Eso está narrado acá. El cambio de fase, noten que en las aleaciones el cambio de fase no se da a una temperatura constante, sino que ocurre en un rango de temperaturas. Ocurre en el rango de temperaturas definido acá. En este rango de temperaturas es en el que ocurre la solidificación. Eso es típico de las aleaciones. En los metales puros, las sustancias puras, el cambio de fase es una temperatura constante. En las aleaciones no lo es. También el diagrama de fase me permite saber la composición de cada fase en función de los componentes, del porcentaje en peso de los componentes. Entonces acá las reglas son las siguientes. Si yo estoy en la zona de una sola fase, por ejemplo, estoy en la zona de líquido, tengo una aleación 20% níquel a 1400 grados centígrados, la aleación está en estado líquido, entonces la composición del líquido es igual a la composición de la aleación. El líquido va a tener una composición 20 níquel, 80 cobre. Si estoy en la zona de dos fases, el proceso se vuelve un poco más complejo. Esta es la aleación, estoy a esta temperatura y el punto se intersecta dentro de la zona de mezcla, de líquido más sólido. Entonces acá lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Me ubico en la aleación, que sería este punto de acá. Voy a borrar esto. Me ubico en la aleación, me ubico acá y luego trazo una línea horizontal hacia la izquierda hasta tocar la línea de líquidos, que sería este punto de acá. Donde corte la línea de líquidos, bajo y
leo la composición del líquido en el eje de las X. Y luego, para determinar la composición del sólido, me voy a borrar aquí, me ubico en la aleación, que sería este punto, trazo una línea horizontal, es decir, a temperatura constante hacia la derecha, hasta tocar la línea de sólidos, y luego donde toque la línea de sólidos, bajo una línea vertical hasta el eje de las X, y donde esa línea vertical corte al eje de las X, voy a tener la composición del sólido. Veámoslo en nuestro diagrama. Yo tengo una aleación 40 níquel, 60 cobre, que sería esta de acá, a 1250 grados centígrados. Entonces la aleación se ubica acá, en la zona de mezcla. Vamos a ampliar esto acá. Entonces, para saber la composición del líquido, vamos a ver, ahí está bien. Para saber la composición del líquido, yo me ubico en la aleación, me desplazo hacia la línea de líquidos, y donde corte a la línea de líquidos, bajo una línea vertical, y donde esta línea vertical intersecte al eje de las X, yo voy a leer la composición del líquido en términos del porcentaje de níquel y de cobre. Y luego, para saber la composición del sólido, me ubico en la aleación, me desplazo hacia la línea de sólidos, donde corte la línea de sólidos, bajo una línea vertical, y donde esta línea vertical toque al eje de las X, esa va a ser la composición del sólido. Ahora, para determinar los valores numéricos, porque si ustedes ven acá este corte se da aquí entre 40 y 50, hay que estimar cuánto vale esta cantidad de acá. Entonces, para hacer esa estimación, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a colocar sobre el diagrama una regla graduada en milímetros. Para el caso, esta es la línea que representa 40% de níquel. Esta línea representa 60% de níquel. Esta línea de acá, por tanto, representa 50% de níquel. Y yo voy a poner una regla graduada en milímetros entre 40 y 50 en este caso, porque la línea para la cual yo quiero determinar la composición es esta de acá. Entonces, voy a medir cuántos milímetros hay entre 40 y 50 en el diagrama. Esa medición yo la hago acá. Más o menos son 15 milímetros. O sea, los que habrían entre 40 y 50. ¿De acuerdo? Midiendo estas líneas de acá, serían 15 milímetros. Entonces, yo voy a hacer la siguiente regla de 3. Acá, entre 40 y 50, hay 10 unidades de composición. Entonces digo, 10 unidades de composición equivalen a 15 milímetros, que es lo que yo medí acá. Ahora yo voy a medir cuántos milímetros hay. Vamos a borrar aquí. Voy a medir cuántos milímetros hay entre 40 y la línea para la cual yo quiero determinar la composición. Más o menos aquí habrían 8 milímetros, o sea, estimando 8 milímetros. Entonces vengo y digo X unidades, porque este sería mi valor de X. Yo quiero determinar cuánto es esto en términos de composición, cuánto es esa distancia. X unidades equivalen a 8 milímetros. Resuelvo esta regla de 3 y X sería igual a 5.3 y por lo tanto esta distancia equivale a 5.3 unidades de porcentaje en peso de níquel. Como yo acá partí de 40, entonces para saber la composición de esa línea, a 40 yo le sumaría 5.3 y entonces esa línea representaría 45.3% de níquel. La composición sería 45.3% de níquel. El mismo procedimiento lo voy a realizar si deseo graficar un valor en particular. Por ejemplo, deseo graficar 48% de níquel. Entonces, 48% yo vuelvo a medir la distancia que hay entre 40 y 50, son 15 unidades. Entre 40 y 50, perdón, hay 10 unidades
entre 40 y 50 hay 10 unidades, pero son 15 milímetros, los que mido con la regla para esas 10 unidades. Esos 15 milímetros son esta acá, esta medición acá, estimado. Y luego yo quiero determinar, como yo quiero graficar 48% de níquel, yo debo desplazarme 8 unidades a partir de 40. Entonces 8 unidades equivalen a X milímetros. Resuelvo la regla de 3 y me quedan, en este caso serían 12 milímetros la respuesta. Entonces yo voy a tomar, medido desde 40, voy a tomar 12 milímetros para trazar la línea vertical. Entonces vengo acá, mido los 12 milímetros, que sería esta distancia acá, 12 milímetros, y a partir de 12 milímetros yo trazo la línea vertical, que representaría una aleación de 48% níquel. Para graficar la temperatura, haríamos lo mismo. En el caso de la temperatura, la medición yo lo voy a hacer aquí, en esta escala de acá, y lo que tendría que hacer es medir cuántos milímetros hay, por ejemplo, entre 1300 y 1400, y entre estas dos escalas habrían 100 unidades de temperatura. Entonces mido cuántos milímetros equivalen a 100 unidades de temperatura, y luego, dependiendo si yo quiero graficar una temperatura dada o quiero a partir de una línea encontrar cuánto vale la temperatura, yo haría